En este video hablaremos sobre la corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, densidad de corriente eléctrica, resistividad y conductividad. Comencemos definiendo corriente eléctrica. Se denomina corriente eléctrica al desplazamiento de las cargas eléctricas. Si en un medio conductor generamos un campo eléctrico, sobre cada carga perteneciente al conductor actuará una fuerza eléctrica. Las cargas eléctricas libres se pondrán en movimiento ya que actúa sobre ellas una fuerza que las acelera. Esta fuerza tiene el mismo sentido del campo eléctrico si la carga es positiva, acelerando en el mismo sentido del campo eléctrico. Pero si las cargas son negativas, el sentido de la fuerza es opuesto al campo eléctrico y por ende acelera en el mismo sentido que la fuerza. En ambos casos tenemos una corriente eléctrica en un conductor. El sentido de la corriente eléctrica es el sentido en que se moverían las cargas positivas, aun cuando los mismos portadores de carga sean negativos. En esta situación, el sentido de la corriente sería hacia la derecha. Pasemos ahora con la intensidad de corriente eléctrica. Si por un conductor circula una corriente eléctrica, definimos la magnitud física intensidad de corriente eléctrica como la cantidad de carga que pasa por una sección transversal de un conductor y el tiempo que demora en pasar, expresándose matemáticamente con la ecuación que aparece en pantalla. Esta ecuación se aplica cuando la intensidad de corriente es constante en el tiempo. A partir de la definición, podemos deducir que la intensidad de corriente eléctrica será mayor si pasa una mayor cantidad de cargas eléctricas en menor tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, la carga se mide en coulomb y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la unidad de intensidad es coulomb sobre segundos. A esta unidad se denomina ampere en honor al físico del mismo nombre. La intensidad de corriente es una característica y cantidad macroscópica de un conductor particular, como la masa de un objeto, mientras que la densidad de corriente es una cantidad microscópica. La densidad de corriente eléctrica es una magnitud vectorial y característica de un punto de un conductor y no de todo el conductor. Se representa con la letra J minúscula. Y si la corriente se distribuye uniformemente en un conductor de área de sección transversal A, la densidad de corriente eléctrica para todos los puntos en esa sección transversal se la puede determinar con la ecuación que aparece en pantalla, siendo su unidad en el Sistema Internacional de Unidades el ampere sobre metro cuadrado. El sentido de la densidad de la corriente es en el que se movería un portador de carga positiva. Pasemos ahora con la resistividad y conductividad eléctrica. La resistividad eléctrica es una característica de un material, siendo una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia, así que todos los materiales cuentan con una resistividad característica a temperatura ambiente. Para facilitar, consideraremos materiales isotrópicos, es decir, materiales que tienen las mismas propiedades eléctricas en todas las direcciones. La resistividad eléctrica hace referencia a un punto en específico del material que relaciona la densidad de corriente eléctrica en el material causado por el campo eléctrico. Con esta consideración podemos usar la ecuación que aparece en pantalla, en donde la resistividad eléctrica se representa con la letra griega ρ. La letra E mayúscula es el campo eléctrico y la J minúscula es la densidad de corriente eléctrica. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades de la resistividad es ohmios por metros. La resistividad es una propiedad básica de los materiales que cuantifica la oposición del material al flujo de la corriente eléctrica. A veces preferimos hablar de conductividad de un material en lugar de su resistividad. La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un material para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de él.
La conductividad eléctrica y la resistividad eléctrica son cantidades recíprocas. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades de Conductividad es ohmios sobre metros. La conductividad eléctrica de un material también se puede calcular con la última ecuación que aparece en pantalla. Debemos recordar que para facilitar vamos a considerar materiales isotrópicos. Al igual que la resistividad, la conductividad también se relaciona con el campo eléctrico y la densidad de corriente eléctrica. A continuación, podemos observar una tabla en donde se muestran la resistividad de algunos materiales a la temperatura ambiente. Como podemos observar, por ejemplo, la plata, el cobre, el aluminio tienen baja resistividad, por ende la conductividad tiene valores altos, siendo buenos conductores, mientras que la madera y el vidrio tienen alta resistividad, por lo tanto tienen bajos valores de conductividad, siendo considerados aislantes. De esta manera hemos llegado al final del video, esperando que se haya entendido. Hasta la próxima.